Y le damos la bienvenida y le agradecemos estos minutos al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, politólogo boliviano, una de las voces más respetadas que hay en relación a análisis del contexto internacional también. Doctor, bienvenido. Mucho gusto, Luis. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia en toda la región. Qué bueno que puede acompañarnos, doctor. Nos gustaría comenzar con el tema de esta reunión que se dio entre la Unión Europea y la CELAC, en la cual las dictaduras llegaron en alfombra roja, ¿verdad? Se presentaron como bienvenidos y como que en sus países no pasara absolutamente nada en relación a la violación de los derechos humanos y las libertades públicas. ¿Qué implica esto para la Unión Europea y para la CELAC, desde las dos perspectivas, doctor Sánchez? El resultado de esta reunión es un fracaso. Fracaso de la Unión Europea, que para invitar a los dictadores y prestarse a organizar una reunión que llamaron cumbre para tratar de habilitar a los dictadores como si fueran parte del mundo de la política normal, pasó por encima de todos sus principios y valores. La Unión Europea es una organización de los estados europeos, de todos los países de Europa, 27 países y algunos en lista de espera para entrar, que está fundada primero en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y en el respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida, el respeto a la libertad, en la institucionalidad democrática y en el fundamento de que la libertad es la esencia de la relación humana. La Unión Europea ha sacrificado sus principios para permitir la llegada del dictador Díaz-Canel de Cuba, de la vicedictadora Rodríguez de Venezuela y del representante de Nicaragua. Y además ha permitido que Bolivia, la dictadura de Bolivia, siga navegando con bandera de democracia. Eso le ha costado muchísimo a la Unión Europea porque las dictaduras se le han envalentonado a lo largo de los 2 días de discusión o de reunión que se celebraron en Bruselas, en Bélgica, y pasaron a la pretensión de no acompañar a la Unión Europea en la censura y la declaración de la invasión de Rusia a Ucrania, que terminó de muy mala manera. Terminó con una declaración tibia y con Nicaragua marginándose de esa declaración, lo que trajo consigo una conclusión obvia. Las dictaduras quedaron en evidencia, la violación de los derechos humanos, los presos políticos, la tortura, el terrorismo de Estado, los exiliados políticos, todos los crímenes de lesa humanidad quedaron súper expuestos, porque mientras en Bruselas se trataba de lavarle la cara, de blanquear a los dictadores, pasaban cosas muy importantes. El Tribunal de la Haya disponía la prosecución de la investigación contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Y el Tribunal Internacional de la Unión Europea disponía la extradición del Pollo Carvajal, el ex jefe de inteligencia de la dictadura de Hugo Chávez, a Estados Unidos por delitos de narcotráfico como miembro del cartel de los Soles. El cartel de los Soles es el cartel de los generales y gobernantes de la dictadura de Venezuela, que están todos con premios por su captura, perseguidos internacionalmente por narcotraficantes. Entonces, en medio de esa dualidad, hay que destacar además el gran papel negativo que juega Lula da Silva, exponiendo la política exterior del Brasil y toda la potencia que representa el Brasil como el gobierno paradictatorial más importante de este momento, como el gobierno democrático que está al servicio de las dictaduras y es el que ha prácticamente organizado esta reunión. El resultado de la reunión, las dictaduras en evidencia, la Unión Europea señalada por fracasar al pasar por encima de sus principios, la guerra como el centro de las dictaduras políticas Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, como aliados de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que comete Rusia en Ucrania, y el resultado de que empezó con buenas fotos diciendo que se podía dar 45.000 millones de dólares de inversión europea en las Américas, seguramente se dará en Chile, se dará en el Brasil, se dará en el Uruguay, se dará en el Ecuador, pero es muy poco probable que un centavo de esos euros llegue a las dictaduras que han quedado marcadas, reclamadas y señaladas por el hecho de que tienen que rendirle cuentas a sus pueblos y al mundo
por los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo. Doctor, el tema de la inversión, el desarrollo, el intercambio comercial, era supuestamente el que se había acordado para no voltear a ver hacia ese espinoso y complicado mundo de los derechos humanos. Sin embargo, fue inevitable hablar de esto. Y a mí lo que me llama la atención es las pocas voces que hay, doctor Sánchez Berzaín, de los países democráticos alzándose para denunciar a estas tres dictaduras, a las cuatro dictaduras con la de Bolivia, y señalarlas claramente en estos foros sobre las barbaries que cometen. Boric, el único que habló ahí, y yo tengo mis reservas con Boric, pues, pero ¿por qué tan pocas voces se alzan hablando claramente sobre los atropellos a la democracia y el avance del populismo y las dictaduras del castrochavismo? Mire, primero porque hay que entender qué es la CELAC. La CELAC es un rótulo, es una etiqueta, no es nada. Esa es una de las terribles formas que señala el fracaso de la Unión Europea. La Unión Europea es una organización internacional de lo más importante, la más importante de Europa para el mundo. En cambio, la CELAC es una etiqueta creada por Hugo Chávez entre el año 2010 y el año 2011 para la necesidad de tratar de legitimar, de incorporar en el mundo internacional a las dictaduras que ellos estaban creando. La CELAC se define a sí misma como un mecanismo, no tiene sede. La presidencia va de presidente en presidente, ahora la tiene Lula, que está haciendo, ahora la tiene Argentina con el presidente que cesa este fin de año, porque hay elecciones en octubre y él no se presenta y su partido va de perdedor. Entonces Fernández, Kirchner se van y la CELAC es una etiqueta, no es nada, para empezar eso. Entonces esas reuniones convocadas por nada, que están utilizando el poder político del Brasil para llamar a la gente, va muy poca gente. Los presidentes de América Latina que han ido son los gobiernos básicamente paradictatoriales, pero ni siquiera todos. Ha estado Lula, gobierno paradictatorial de Petro de Colombia, no ha estado México con su presidente, y ha estado el gobierno que tiene cambios y es intermitentemente paradictatorial, el gobierno de Chile, que además ha estado para señalar, hacer una tremenda declaración en contra de las dictaduras. No ha estado la presidenta del Perú. El presidente del Uruguay sí ha estado y ha vuelto a hacer valer su voz. Ha estado la dictadura de Venezuela, representada por la vicedictadora, la dictadura de Bolivia, representada por su dictador en ejercicio, y la dictadura de Cuba. Entonces, ese ha sido el paquete de representantes de primer nivel de la América Latina. Y del lado europeo también ha habido muy pocos presidentes. Ha sido una cumbre muy desabrida. Ha estado el presidente de Francia, ha estado el presidente del gobierno español, y para de contar, intermitentemente el primer ministro belga, que era el anfitrión, y se acabó. Y además de eso, se han permitido los miembros de este grupo, de la CELAC, de este mecanismo, de tratar de evitar el señalamiento a las dictaduras, y no lo han logrado. Porque aunque ellos han montado una cumbre paralela que llaman la Asamblea de los Pueblos, que es un mecanismo castrochavista que siempre acompaña este tipo de situación, han sido mucho más potentes las voces de los exilios y del reclamo por derechos humanos que han hecho el exilio cubano, venezolano, nicaragüense, voces de organizaciones de Bolivia señalando la dictadura, y organizaciones internacionales como Peace Defenders y otras que han estado señalando y logrando la simpatía de gobiernos del noreste europeo en sentido de más bien quitarle la ayuda a las dictaduras, porque hay una gran contradicción. La invasión de Rusia a Ucrania es la invasión a Europa. Europa está sosteniendo a Ucrania en el frente que se libra en el territorio ucraniano. La guerra que ha desatado Rusia en Ucrania no es la tercera guerra mundial, pero sí es la primera guerra global. Y la primera guerra global la defino yo, como esta conflagración bélica que se libra en un solo frente de batalla, en un frente de batalla reducido que es el territorio ucraniano, pero
de cuya conflagración y de cuya confrontación no está excluido ningún país del mundo. Porque hay dos bloques, uno en torno a Rusia, que es el bloque de las dictaduras, respaldada por China, por Corea del Norte, por la dictadura teocrática de Irán, por las dictaduras del socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y en el otro lado están las democracias, está la Unión Europea, está Estados Unidos, está el Japón, está Singapur, está Canadá, los democráticos de las Américas y del África. Entonces, la invasión de Rusia es una invasión a la Unión Europea, y si la Unión Europea hace una reunión para lavarle la cara a las dictaduras que son las aliadas y las que apoyan a Rusia, está ayudando al enemigo. La acción política de los gobiernos de la propia Unión Europea es creciente en Europa por esta razón. No puede estar librando una guerra que amenaza a toda Europa y apoyando con la otra mano a las dictaduras que respaldan al Estado agresor que es Rusia. Doctor Sánchez Berzaín, ¿qué lectura le da al hecho de que solo Nicaragua o la dictadura de Ortega se haya quedado apoyando a Putin y que de repente hasta Maduro y a Díaz-Canel dicen, no, ¿sabes qué? O sea, no nos metamos en esto, sumémonos al resto? Ortega quiso ser el digno, y así lo presentó, ¿no? Como el digno que no quiso votar a favor de la resolución que condena esa invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué lectura le da a eso? El cambio de las dictaduras de Cuba y de Venezuela. Bueno, y la de Bolivia han firmado aquello, pero el tema es que después de la discusión que se produjo ahí, hubiera sido muy grave y hubiera sido ya objeto de acciones directas de la diplomacia europea que Cuba, Venezuela y Bolivia no firmen ese documento. La dictadura de Nicaragua ya no tiene nada que perder y depende en absoluto del soporte militar ruso, lo mismo que la dictadura de Venezuela, de Cuba y de Bolivia. Bolivia habrá ampliado ese soporte militar con la firma de acuerdos militares con Irán, lo que es una barbaridad para toda la región. Y la posición de la dictadura de Nicaragua es de la dictadura sinvergüenza, de la que no tiene nada que perder. Y es además la señal que el grupo de dictaduras te está dando a Rusia para decir, ahí te hemos dejado un voto claro, una disidencia que ha dejado marcada la posición. Porque esto es una organización de crimen organizado transnacional. Lo que sucede entre los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua está siempre concertado. En otro tipo de reunión será Venezuela la que haga ese papel, en otro tipo de reunión lo hará Cuba, y así manejan un mecanismo de concertación para promover el engaño y la confusión en el ámbito internacional. Se conoció, doctor, el viernes pasado que la dictadura de Ortega va a abrir una embajada en Pyongyang, capital de Corea del Norte, y que Corea del Norte va a abrir una embajada en Managua. ¿Qué implicaciones puede tener esto para Nicaragua, para Centroamérica y para la región? Es la implicación de que es una relación entre dictaduras. ¿Con quién más se va a relacionar? Sería muy raro que la dictadura de Nicaragua abra una delegación diplomática en el Uruguay o en países democráticos. En los hechos está de salida de los Estados Unidos, está siendo objeto de sanciones por países de todo el mundo, y su relación es con otra dictadura que tiene una estructura criminal como la suya, que es Corea del Norte. Eso es muy natural. Una de las cosas que ha procurado hacer Lula y que sigue empujando es el formar un bloque mundial. Obviamente Lula operado por Rusia y operado por China, un bloque mundial que llama antiimperialista, que está formado por las dictaduras que son muy claras: la dictadura nacionalista de Rusia, esta dictadura de carácter familiar de Corea del Norte, la dictadura teocrática de Irán, la dictadura comunista capitalista de China, las dictaduras del socialismo del siglo XXI en América Latina, y una decena más de dictaduras que están entre países africanos y de la Europa del Este, donde se puede contar algunos de los países que pertenecieron a la Unión Soviética, que obviamente forman parte de esa estructura antidemocrática, que detentan el poder con terrorismo de Estado,
que violan los derechos humanos y que tienen en común una sola cosa: los crímenes que cometen y la urgente necesidad de detentar el poder indefinidamente para tener impunidad. Decía Rosario Murillo que vamos en reciprocidad a abrir la embajada, dice, pero que van a tener intercambios desde diferentes perspectivas, entre ellas la perspectiva de cultura, el intercambio diplomático, el intercambio económico. Doctor, ¿se puede tener, qué intercambio puede haber entre dos dictaduras de este calibre, la de Nicaragua y la de Corea del Norte? ¿Qué puede aprender la una de la otra si no es a violar a derechos humanos y ser más represivos y más brutales? Sí, absolutamente nada que no sea criminal. Seguramente circulará en medio de todo tipo de tráfico, usarán las valijas diplomáticas para traficar cualquier tipo de cosas, incluida droga, porque Nicaragua es un narcoestado que es una base en base al suministro que hace la plataforma principal, que es Venezuela, la droga que se produce en Bolivia, que mandan las FARC y el ELN desde Colombia y que es administrada por Cuba. Entonces va a ser una acción criminal. No hay ningún tema ni cultural ni económico que se puedan complementar, porque además son dos dictaduras miserables. Corea del Norte tiene en situación de miseria a su país y Nicaragua va en ese camino. O sea, esto es simplemente una acción de complementación dictatorial entre dos regímenes de crimen organizado que, para darse importancia y para generar algún tipo de noticia, están utilizando el hecho de que detentan la representatividad de dos estados, de dos países que son Nicaragua y Corea del Norte, para aprovecharse de eso y presentar como hechos diplomáticos o de política actos que son solamente criminales. Un par de cosas más, doctor, para finalizar. Estás viendo la firma de este convenio entre Bolivia, entre la dictadura de Bolivia e Irán para temas de defensa. O sea, América Latina está siendo dominada de diferentes maneras por la dictadura y siguen provocando a Estados Unidos en su propio patio con este tipo de acciones. Mire, esa es una provocación para toda la seguridad de América. Los países más amenazados con la instalación de mucho más apoyo militar iraní son Chile, amenazado desde Bolivia, la paz y la seguridad internacional ahí se quiebra; la Argentina, que es el patio trasero de Bolivia en la exportación del narcotráfico; el Perú, que ya está siendo penetrado por Bolivia a través del altiplano y donde han reactivado en territorio peruano la guerrilla castrista del siglo pasado. Sendero Luminoso está de nuevo en operación y el movimiento revolucionario Tupac Amaru también. El Paraguay tiene que preocuparse y además de eso tiene que preocuparse el resto de la región. Lo que pasa ahí es que ese no es un acuerdo de complementación militar, ese es un acto de alta traición a la patria que comete la dictadura boliviana, porque le está entregando territorio y espacio boliviano a la dictadura teocrática de Irán para amenazar al resto de la región y el mundo. Eso es un acto de entreguismo, obviamente digitado por Cuba. Esa no es una decisión que ha tomado la dictadura boliviana, es una instrucción que ha venido desde Cuba y que ha sido dada personalmente a Evo Morales y a Arce Catacora, que fueron convocados a Cuba para ese y otros propósitos después de que el canciller y el dictador pasaron por Cuba. No han necesitado ni siquiera visitar Bolivia para tener el resultado que han logrado, porque Cuba ejerce un poder efectivo sobre la dictadura boliviana, que igual que la de Nicaragua, son dictaduras satélites de la cubana. O sea, las decisiones se toman en Cuba y se cumplen en Bolivia, y se toman en Cuba y se cumplen en Nicaragua, se toman en Cuba y se cumplen en Venezuela.
Esa es la situación que se está afrontando ahora. Y Cuba está enajenando territorios, recursos, intereses y soberanía de sus países satélites. Y en este caso ha enajenado la boliviana con Irán. Y unos días antes salió también la nota que Bolivia había firmado acuerdos con China y con Rusia para entregarle el litio a esos países. En medio de eso está también Irán. De nuevo, por el mismo mecanismo, instrucciones de la dictadura jefe que es Cuba a su dictadura satélite de Bolivia, que con eso comete alta terrestre. Y una última cosa, doctor, gracias por esa explicación tan precisa. ¿Qué futuro ve en España? Feijóo y Sánchez están ahí, no se sabe qué va a pasar. ¿Para dónde va España? Bueno, España tiene un problema de que se ha producido una situación en la que bien se ha ganado el Partido Popular, no tiene la capacidad de tomar el gobierno de inmediato, no tiene los votos y puede suceder, si es que el Partido Popular no actúa con presteza, que Sánchez se quede en el poder por 4 años más, lo que sería muy dramático para un pueblo español que ha mostrado que quiere cambio. Frente a una capacidad de maniobra muy importante de Pedro Sánchez, que ha llevado esta elección al verano precisamente para producir un resultado como el que ahora lo beneficia. Perder la elección, pero no ceder el poder. Yo creo que los sectores conservadores, los sectores que representan la defensa de la democracia en España, tienen que pensarlo bien para lograr los votos necesarios, inclusive con el renunciamiento de alguno de esos partidos a ser parte del Poder Ejecutivo. Tienen que hacer un gobierno para que salga Pedro Sánchez. Y una vez que ha salido Pedro Sánchez, entonces pueden encaminar de nuevo la recuperación efectiva de la democracia en España. Pero si permiten, por cualquier divergencia entre la gente que defiende desde diferentes puntos de vista y bajo diferentes matices la libertad y la democracia en España, si permiten que Pedro Sánchez continúe en el poder, pues le habrán hecho un gran daño al pueblo español y con eso a lo que es la lucha por la libertad y la democracia en Europa y en la América Latina. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, qué placer siempre tenerlo con nosotros. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima entonces, que podamos tomarnos otro cafecito. Con mucho gusto, don Luis, felicidades por su programa y adelante, que en el caso nicaragüense, quiero terminar esta entrevista diciéndole que una de las dictaduras más identificadas en la región por sus crímenes, gracias a la resistencia civil, al valor de los exiliados y del pueblo nicaragüense, es la dictadura de Nicaragua. Ustedes no saben lo frágil que son estas dictaduras. Están en un proceso de franca caída y la cumbre de la Unión Europea, la llamada cumbre así lo demuestra. No tienen pueblo, no tienen economía, no tienen discurso, no tienen narrativa y no tienen oportunidades ni opciones. La conclusión de la reunión con la Unión Europea es que la Unión Europea también se ha cerrado a las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y eso es una gran noticia que tiene que alentar la resistencia civil que va a terminar por recuperar la libertad, la república y la democracia en estos países. Un abrazo, doctor. Hasta la próxima, que disfrutemos otro cafecito. Cuídese.